Hoy en Radio Resultados. Confirma López Obrador que Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, es invitado especial en el desfile militar del 16 de septiembre. Alejandro Moreno, presidente del PRI, señala que la invitación de López Obrador a Quirino Ordaz es para dividir a la oposición. El Senado aprueba minuta sobre juicio político y declaración de procedencia. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la visita del mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a México y que será invitado especial en el desfile militar del 16 de septiembre. Y ahora, el día 16, se invitó al presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel. Él va a estar en la ceremonia del día 16. Y el día 27 se invitó al presidente Biden. Él no puede estar y va a estar el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. López Obrador reiteró que invitó al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, del PRI, a hacerse cargo de la Embajada de México en España. Por ejemplo, invité para que se presente y se solicite el beneplácito de España y desde luego cumpliendo con el procedimiento de que el Senado lo apruebe, queremos que Quirino Ordaz sea embajador de México en España. El presidente se refirió a la molestia que causó a los partidos de oposición la invitación al gobernador Quirino Ordaz del PRI. Se enojaron mucho, no sé por qué, porque no va a representar a un partido, no va a renunciar él a su militancia. No le estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades. Eso es inmoral, es indigno. Cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias, y la representación de México en el extranjero pues no tiene que ver con partidos. Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, dio a conocer que la reunión con representantes de los países de la CELAC se llevará a cabo este sábado en Palacio Nacional y, entre otros temas, hablarán de la estrategia contra la pandemia de COVID-19. Se van a presentar los avances logrados en este periodo, principalmente relativos a cómo se enfrentó la pandemia. América Latina pudo desarrollar acciones. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que hay una reducción en la incidencia de la pandemia de COVID-19 en los 32 estados de la República Mexicana. Continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos y, como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, de protección, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves. Delfina Gómez, secretaria de Educación, anunció que luego del sismo de 7.1 grados el 7 de septiembre hay 528 escuelas afectadas en todo el país. En lo que se refiere a escuelas afectadas por el sismo, tenemos 11 estados en 133 municipios, total de escuelas afectadas son 528, ahí sí aumentó, ahorita es precisamente por lo que ha sucedido lamentablemente en Ecatepec. Nacional. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que la invitación del presidente López Obrador al priista Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, a ocupar el cargo de embajador de México en España pretende dividir la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, y advirtió que el aún mandatario sinaloense puede ser expulsado del PRI si acepta el cargo propuesto sin que medie el permiso correspondiente por parte del Consejo Político Nacional del Tricolor. Por su parte, Héctor Larios Córdoba, secretario general del PAN en funciones de presidente nacional, consideró que esta propuesta del presidente López Obrador para que Quirino Ordaz, gobernador priista de Sinaloa, sea embajador en España, es un pago de favores por haber dejado que el cártel de Sinaloa interviniera en las pasadas elecciones para que ganara Morena.
Por unanimidad, el Senado aprobó modificaciones a la minuta de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y la devolvió a la Cámara de Diputados con más de 30 cambios. Morena aceptó la modificación más importante propuesta por el bloque de contención PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, que es eliminar la obligación a los congresos locales de acatar las resoluciones de San Lázaro en materia de desafuero de gobernadores. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseguró durante su comparecencia en el Senado para la glosa del tercer informe de gobierno que México está recuperando la economía que tenía antes de la pandemia por COVID-19. Mencionó que ya van 4 trimestres consecutivos de recuperación sostenida y que se estima que la economía mexicana se restablezca por completo en 2022. Este martes 14 de septiembre se publicó la Ley de Revocación de Mandato en el Diario Oficial de la Federación. Dicha ley reglamenta la fracción 9 del artículo 35 de la Constitución en materia de revocación de mandato del titular de la Presidencia de la República, luego de que el 7 de septiembre la Cámara de Diputados la aprobara. Este lunes se aprobó en el Senado la minuta por la que se faculta al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, enajenar bienes decomisados mediante sorteos o rifas para obtener recursos y destinarlos en beneficio de la sociedad. El dictamen, que fue aprobado con 60 votos a favor y 41 en contra, y remitido a la Presidencia de la República para su promulgación. Economía. De acuerdo a cifras del INEGI, México recibió en julio un 143.7% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2020. De acuerdo al INEGI, México pasó de recibir 1.39 millones de turistas extranjeros en julio de 2020 a más de 3.38 millones en julio pasado, aunque si la cifra se compara con la del 2019, que fue de 4.16 millones, se observa todavía una sustancial caída del 18.75%. El reporte también indica que en julio de 2021, el ingreso de divisas se disparó un 349.8% interanual, al pasar de 494.7 a 2.225.4 millones de dólares de gasto total. Clima. Se pronostican lluvias puntuales intensas que podrían acompañarse de descargas eléctricas, además de que se prevén condiciones para la posible caída de granizo en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit, vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de 1 a 3 metros en los litorales de Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, así como en la costa occidental de la península de Baja California. Las condiciones descritas serán generadas por los remanentes de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Océano Pacífico, en interacción con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental, además de la onda tropical número 30, la cual se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec. Ciudad de México. Integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, una CDMX, denunciaron que el próximo 1 de octubre, cuando asumirán sus cargos, recibirán poco presupuesto para terminar 2021. Además, señalaron que en la transición están detectando anomalías que les impedirán hacer frente a la seguridad y servicios públicos, pues no existen recursos para dichos temas y los contratos vencen el último día de septiembre, por lo que exigieron a las administraciones salientes amplíen los contratos de renta de patrullas y servicios públicos, como lo permite la ley, para que los ciudadanos no se queden sin seguridad ni servicios. Información de los estados. Autoridades federales y estatales aumentaron de 126 a 136 la cifra de viviendas que deben ser evacuadas del perímetro del Cerro del Chiquihuite y solicitaron por tercera vez a los pobladores que abandonen la zona. Sin embargo, 50% de las familias se resisten a dejar sus domicilios. El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, comentó que las familias argumentan que no quieren dejar sus hogares por seguridad, pero afirmó que se han reforzado los filtros y se mantiene la vigilancia de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisaría de Tlalnepantla. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, solicitó al gobierno federal que emita declaratoria de desastre a fin de que se expidan a su administración 6.500 millones de pesos de recursos extraordinarios para asignarlos a un programa de reconstrucción para Tula y otros 8 municipios afectados por el desbordamiento del río Tula el pasado 7 de septiembre. En el mismo tema, el alcalde de Tula, Hidalgo, Manuel Hernández, afirmó que el municipio no fue advertido sobre el riesgo de inundaciones por parte de la Conagua y pidió pruebas a dicha comisión de que se dieron los avisos sobre que debían evacuar. Esto después de que Conagua aseguró que la institución sí había advertido a Tula sobre la inundación que venía, realizando 3 avisos a Protección Civil de Tula el lunes 6 de septiembre.
Alfonso Durazo Montaño rindió protesta este lunes como gobernador de Sonora ante el Congreso local. Durazo Montaño dijo que recibe una administración en quiebra y que se acabaron los privilegios. Además anunció que se creará una guardia estatal para enfrentar los problemas de inseguridad. Activistas inmigrantes iniciaron este lunes en el municipio de Tapachula, Chiapas, una huelga de hambre para pedir que los dejen partir en caravana rumbo al norte. Este acto de protesta se realiza para presionar a las autoridades y que así miles de migrantes hacinados en el sur del país puedan salir en los próximos días en un viacrucis migrante, luego de que varias caravanas han sido desarticuladas en operativos las últimas semanas. Internacional. La tormenta tropical Nicolás está ubicada al sur de Houston y las advertencias de inundaciones repentinas están vigentes desde Texas hasta Luisiana. El Centro de Predicción del Tiempo ha emitido un nivel 4 de 4, alto riesgo de lluvia excesiva e inundaciones repentinas desde Beaumont hasta Lake Charles. Gran parte del sur de Luisiana se encuentra bajo un nivel 3 de 4, riesgo moderado, incluidas las áreas que fueron duramente afectadas por el huracán Ida, como Baton Rouge y Nueva Orleans. El intento de destitución del gobernador de California, Gavin Newsom, alcanzará su punto culminante este martes con las encuestas y los datos de devolución de boletas hasta ahora que muestran al gobernador demócrata en una posición sólida para mantenerse en el poder en el estado demócrata más grande del país. La destitución de Newsom sería un golpe enorme para los demócratas, pero si pueden ganar este martes, el fracaso de la revocatoria podría afectar los planes republicanos de oponerse a la extralimitación demócrata en la lucha contra la pandemia de coronavirus. El presidente Alberto Fernández prometió extraer las consecuencias después de que su coalición sufriera la mayor derrota política de su mandato en un indicador clave del sentimiento nacional antes de las elecciones de mitad de periodo. Con casi la totalidad de los votos escrutados tras las elecciones primarias del domingo, la coalición opositora Juntos por el Cambio obtuvo la mayoría de los distritos del país, incluyendo una inesperada victoria en la provincia de Buenos Aires, que representa más de un tercio del total del electorado. La noche de este lunes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que vacunarán a los niños de entre 6 y 11 años contra el COVID-19. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, anunció que la evidencia científica ha sido la base para todas las decisiones que hemos tomado. Contamos con una estrategia sólida de vacunación y seguirá siendo así, aunque no explicaron si habrá una vacuna específica para los niños o aplicarán las que están disponibles. Tecnología. Zoom realizó el evento Zoomtopia 2021 para desarrolladores y clientes, en el que hizo anuncios importantes como la inclusión de una herramienta de traducción en vivo a 12 idiomas. Asimismo, se anunció la extensión de la función de transcripción automatizada a 30 idiomas, aunque en ninguno de los dos casos se especificó cuáles serían los idiomas ni la fecha exacta en la que se implementarían. Una jueza federal de Estados Unidos anuló la parte central de las reglas de la App Store de Apple, lo que obliga a la compañía a permitir que los desarrolladores envíen a sus usuarios a otros sistemas de pago. Esto podría tomarse como una victoria para Epic Games, creador de Fortnite, y otros fabricantes de aplicaciones. La juez no solicitó que Apple permita a los fabricantes de aplicaciones usar su propio sistema de pago en la aplicación, que era una de las principales solicitudes de Epic Games. Además, permitió que Apple continúe cobrando comisiones del 15 al 30% por su propio sistema de pago en la aplicación, por lo que Epic Games dijo que apelará el fallo. Espectáculos. Netflix reveló el primer adelanto de la serie Narcos México, la cual regresa con una tercera temporada que se ambienta en la década de 1990 y retomará la historia tras la detención de Félix Gallardo, quien interpreta a Diego Luna, acontecimiento que dio lugar a una guerra sin cuartel, mientras los cárteles buscan sobrevivir a la agitación política. Los nuevos episodios llegarán a la plataforma de Netflix el próximo 5 de noviembre. Bad Bunny se integra al elenco y hará su debut como actor. Warner Media está trabajando en una serie sobre el Pingüino, personaje que en la próxima película será interpretado por Colin Farrell y de quien se espera que vuelva a interpretar el mismo rol, aunque no se ha cerrado el acuerdo. Matt Reeves y Dylan Clark, director y productor de Batman, respectivamente, formarán parte del equipo de productores ejecutivos de este nuevo proyecto televisivo. Los proyectos para HBO Max llegarán después del estreno de Batman, programado para marzo del 2022. Deportes. Y en el cierre de jornada de la Apertura 2021, este lunes, los Diablos Rojos del Toluca vencieron a Pachuca 2-1 en el Estadio Hidalgo. Esto en los últimos instantes del partido, cuando todo apuntaba que terminarían en empate. Pero un gol de Diego Rigonato le dio los 3 puntos al Toluca para ubicarse como sublíder de la Apertura 2021.
Y en la NFL, los Raiders derrotaron 33-27 este lunes a los Cuervos de Baltimore en el primer juego del equipo en Las Vegas con público en las gradas. Tras un certero envío de Derek Carr para Zay Jones, la franquicia de Las Vegas logró imponerse en tiempos extra y cortar la racha de 98 victorias en la temporada regular para los Cuervos de Baltimore. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio